Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, es muy grato volver a encontrarnos en una nueva charla de la que tenemos programada para el presente año. En esta oportunidad es un maestro de equitación del año 1434, donde se habla que es uno de los primeros tratados ecuestres escritos, mucho antes de Grisón, mucho antes de la Guilanier, incluso siglos antes, en plena época de la Edad Media. Y se trata de un rey de Portugal, Eduardo I de Portugal, llamado Dom Duarte, como lo vemos acá. Dom significa señor, Don Duarte, pero así se le conoce. Y fue bien extraño, porque uno como investigador del arte ecuestre, normalmente, sobre todo cuando estoy en Europa, viendo librerías y en contacto con las escuelas ecuestres que hay en Europa, en esta oportunidad se dio el caso que en una librería cerca de Notre Dame, en París, buscando libros antiguos, me encontré con un libro muy especial de temas ecuestres, y a quien no conocía, que es Don Duarte. Me extrañó. Ustedes comprenderán, con la biblioteca que poseo hace muchos años, tengo catálogos muy especiales de todas las publicaciones que se han hecho desde Kikuri y Xenofonte en adelante. Pero en ninguna de estas publicaciones aparece Don Duarte. Me llamó la atención. Al leer su libro en detalle, lógicamente despertó mi interés. Y por algo muy en especial. Estamos hablando hace más de 500 años atrás, donde él nos habla de la introducción a la psicología y pedagogía aplicada a los deportes ecuestres. Y eso, por supuesto, que me llamó mucho la atención. Después mi visita a la Escuela del Arte Ecuestre Portugués, y hablando con los jinetes, con su director, y con un amigo muy especial que nos tocó trabajar juntos, que es el gran maestro Antonio García, de Portugal, que ahora vive en Lisboa y tiene su centro ecuestre. Me llevó a algunas librerías de Lisboa. Incluso una noche nos quedamos hasta tarde en una librería. Incluso el dueño cerró, me dejó la llave, dijo: usted cierra cuando salga. Pues tenía un subterráneo con libros antiguos y todo, y nuevamente volví a encontrar escritos de este famoso rey Don Duarte, que es el que quiero de alguna forma darles a conocer al día de hoy. La importancia que tiene el trabajo mental del jinete, escrito hace más de 500 años. Y este Eduardo I de Portugal, Don Duarte, escribió dos libros. Uno es el Leal Consejero, que voy a explicar de qué se trata, y el libro de la enseñanza del buen cabalgar en la silla de montar. Que sobre esto es que más me voy a referir, porque este tiene que ver más que nada sobre los nobles de la época. Este es el libro Tratado de Equitación de Don Duarte, que encontré en París, cuando había esta biblioteca. Y estos otros, se encargado después, pero estos fueron adquiridos en Portugal, en Lisboa, en librerías de ellos. Pues bien, como siempre al inicio de las charlas les muestro un poco el esquema sobre el cual estamos trabajando. Hoy día nos toca Don Duarte, que es este que está acá, que es el que vamos a trabajar, 1434. Es importante que nos saltamos desde el 420 a.C., nuestra anterior desde el Xenofón, hasta 1434. En este periodo, sin duda que hay bastantes escritos, pero no son motivo de charla este año, pues son escritos más que nada de furucilla, tanto el arte ecuestre chino como el arte ecuestre árabe, y aún me falta bastante investigación en esa materia, para lo cual tengo previsto dejar el presente año para poder investigar
en aquellos sitios donde es la cuna de este arte ecuestre, para poder ya quizás el próximo año dar charlas sobre este tema, a pesar que ya tengo los escritos, pero necesito investigarlos un poquito más. Pues bien, continuemos con Don Duarte, rey de Portugal. Nació en 1391 a 1438. Sus obras, como decía, El Leal Consejero, publicada en 1438, era cómo servir como manual de conducta para la nobleza portuguesa, enseñar virtudes necesarias para gobernar, prudencia, justicia, esperanza y fortaleza, reforzar la idea de que el rey debe ser modelo moral para nobles y súbditos, y promover la centralización del poder real y la cohesión social mediante la virtud de la lealtad. Este es un rey muy especial, porque es un rey portugués que apoyó mucho la exploración marítima. Ya sabemos los resultados de Portugal en su exploración marítima sobre las costas de América, especialmente América del Sur. Y este otro libro, que es el libro de enseñanza de Ben Cabalgar Toacela, que significa Libro de enseñar a montar bien en cada silla, también publicado en 1438. Es uno de los manuales más antiguos sobre justas ecuestres y medievales. Recuerdo que la cuna del toreo a caballo y todo es portuguesa. Y él habla mucho sobre esta justa, tanto del toro como justas medievales. Pero en la preparación del jinete es que toca temas muy importantes, que son los cuales más me voy a referir. Les recuerdo que las charlas que tenemos planificadas para el presente año, la idea es siempre entregar qué nos dejan estos grandes maestros al día de hoy, y que sirva para el entrenamiento de ustedes y mejorar sus capacidades, su entrenamiento de caballo y jinete, y sobre todo, muy en especial, algo que está muy disminuido, casi desapareciendo, que es la enseñanza ecuestre para entrenadores, maestros, dado que las escuelas están desapareciendo. Y esa es una de las misiones que me he impuesto, sobre todo en esta charla. Pues bien, estas son algunas imágenes publicadas sobre su libro. El libro se llama Montar bien en cada silla. Fue descubierto en 1830 en la Biblioteca de París. Es un libro que, a pesar de haber estado escrito en 1438, nunca se tuvo conocimiento, pues son muy pocos ejemplares que se escribieron en aquella época, y la Real Biblioteca de París lo adquirió, pero ahí quedaron guardados. Aquí, tal como les contaba recién, la coincidencia que yo también fui en París, que lo encontré en una librería. Pues bien, en 1830 se encontró, y en 1842 se publica el manuscrito realizado, el primer manuscrito de 1424, que fue adquirido por la Real Biblioteca de París. La enseñanza de equitación, la preparación mental de jinete y la pedagogía de deportes ecuestres, la esencia de este escrito. Duarte I de Portugal nació el 31 de octubre de 1391 y fue el segundo rey de Portugal de la dinastía de Avis, conocido por su interés en la política interna y, tal como yo les dije, en la exploración marítima. En 1438, estando en la corte en Évora, surgió una epidemia de la peste negra, y Eduardo I, con Leonor, que era su esposa, se encontraba otra vez embarazada, y dos de los hijos más pequeños marcharon a Avis, después a Ponte do Sor, y más tarde a tomar el lugar, así se llama, donde falleció, víctima de la peste. Igual que sus progenitores, el 9 de septiembre de 1438, con apenas 47 años de edad. Supongo, para que tengan ustedes los antecedentes de este rey. Aquí vemos, aquí está Lisboa, aquí está Avis, Porto Alegre, Ponte do Sor. No sé dónde se vio. Y aquí está Tomé, el otro lugar que le mencioné recién, todo muy cercano a Lisboa. Esta es una aventura de la época que muestra la peste negra, que fue realmente muy
hasta ahora, como ustedes ya, es un tema histórico que los deben conocer. Un poco una imagen de cómo está escrito a mano. No, es de bien difícil lectura. Pero bueno, ya los textos más modernos lo han traducido a varios idiomas y así los pude de alguna forma estudiar. Veamos, este libro tiene psicología y pedagogía. Establece una relación entre la preparación mental del jinete y el desempeño ecuestre. Tema que hemos conversado en la charla. No solo el asiento es importante, porque el asiento es la comunicación corporal que tenemos entre el jinete y el caballo. El caballo no nos entiende por la voz, sino porque la expresión corporal que nosotros imprimimos sobre el lomo del caballo. Pero esto no puede suceder si no está el sentir, que es el componente mental del jinete, y hemos tenido charlas sobre eso. Pero este maestro hace más de 500 años ya lo hacía presente. Ven ustedes la importancia que esto tiene, y por eso la charla del año pasado en gran medida hice referencia al trabajo mental del jinete. El jinete o caballero debe controlar sus emociones, las emociones, desarrollar confianza y determinación. Ya les voy a mostrar cómo esto, de alguna forma, lo pude resumir en charlas anteriores. Presenta diferentes soluciones para superar el miedo, enemigo de la equitación. Conocimiento y la razón, factores esenciales para el progreso de la equitación. Conocimiento y la razón. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos en charlas del año pasado, que están en mi canal de YouTube, y cualquiera de ustedes lo puede revisar atrás, en una charla que se llama del sentir, del asiento y sentir. Ahí hablamos del tema de la conciencia. Conciencia significa darse cuenta. La conciencia ecuestre es darse cuenta. Y darse cuenta a través del sentir. Miren la importancia que esto tiene. Practicar una actividad física complementaria a la equitación para mantener el cuerpo sano y atlético. Este es el primer punto. Si ustedes se recuerdan, que lo voy a de alguna forma volver a mostrar, es el primer punto de la preparación del jinete. Antes de subir un caballo, debo tener una preparación física y mental acorde a esta maravillosa disciplina que es el arte de montar. Arte. Cómo lograr con mi cuerpo transmitir mi voluntad al caballo a través de la expresión corporal. Y esta expresión corporal viene desde mi mente, desde mi conciencia, de que me doy cuenta. Cómo transmito mi voluntad a través del sistema neuronal, tantos temas que hemos conversado en charlas anteriores. Pero este maestro, y eso fue lo que más me impresionó cuando leí en París este libro, y de alguna forma, por supuesto que me hizo reflexionar. Cuando hoy en día la enseñanza, el conocimiento ecuestre está en la práctica. Subimos un jinete y la práctica y la parte biomecánica del caballo, eso es una parte, pero no lo es todo. Hay otra que es tanto o más importante que la biomecánica del movimiento, que se estudia, que lo podemos practicar con las lecciones de asiento que se efectúan los entrenadores, profesores y maestros. Pero ¿cómo trabajamos la mente del jinete? Esa es la preparación del maestro actual. Y hay tantos textos modernos que se encuentran en la biblioteca que hacen mención sobre esto. Y vuelvo a lo que estoy reiterando ya hace algunos momentos, pero este es un maestro que lo hizo presente hace más de 500 años. La principal preocupación del autor es cómo transmitir una habilidad o arte a las generaciones futuras, siendo el entrenamiento de los caballos un tema menor en su obra en la medida que la obra quedó inconclusa. Carlos Enrique Pereira es uno de los autores, uno de los libros que tuve la suerte de leer, que voy a mostrar en un momento más, que hace mención a esto. Es cierto, según los textos que he podido leer de este rey,
su obra realmente quedó inconclusa a su muerte a los 47 años. Entonces, veamos algunos puntos más. La preparación mental del jinete como fundamental. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es la preparación mental del jinete? Bueno, en aquella época, en la Edad Media, este maestro lo hace presente a través del miedo, cómo controlar el miedo, el tema de la confianza, cómo de alguna forma poder extraer estos sentires, estos sentimientos de la mente del jinete para que no afecten al momento de montar a caballo. Y da un sinnúmero de ejemplos. El miedo, la ansiedad, es el primer problema que don Duarte se propone resolver para ganar confianza. El miedo o la ansiedad. Hoy día este tema está tan desarrollado, tan avanzado. Ustedes ya me han escuchado en charlas anteriores sobre el tema del yoga, la meditación trascendental, todos estos temas que son tan importantes para la preparación mental del jinete. Cuando el jinete tiene miedo, cuando el jinete tiene mucha ansiedad, cuando el jinete no tiene confianza, que son los temas que don Duarte hace presente, se bloquea esta autopista del impulso que enviamos a través de nuestro sistema nervioso a los famosos periodoceptores que hemos conversado, que para transmitir nuestra voluntad a través de estímulo hacia el caballo lo recoge, se produce el mismo efecto que llegan hasta su cerebro, los traduce conforme a los engramas psíquicos que tiene formado. Pero esta autopista de comunicación, que ya hemos tratado, lo insisto, se ve interrumpida cuando no hay confianza, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad. Por eso que es importante corregir al día de hoy, ya sabemos cómo hacerlo. Lo he planteado en charlas anteriores. Pero este maestro hace más de 500 años lo hizo presente. Si el jinete no está bien mentalmente, automáticamente se lo transmitirá al caballo. Tema muy, muy conocido el día de hoy. La duda crónica, la falta de confianza y todos los pensamientos y emociones que impiden al jinete utilizar todo su potencial son factores que obstaculizan su progreso. Alumnos, maestros, profesores, ustedes deben entender en nuestra formación como maestro de equitación que no termina nunca. Me llama mucho la atención cómo el día de hoy se pretende certificar entrenadores y todo porque tiene una determinada experiencia, cuando esta experiencia es de por vida, es de por vida. Algunos nunca terminamos de aprender y cuesta muchísimo, porque este es el entrenamiento más complejo que tiene para un entrenador o un maestro de preparar la mente, la psiquis del jinete. Y eso influye directamente sobre la psiquis del caballo, lo que es la etología, que está tan de moda al día de hoy. Don Duarte identificó y formalizó el vínculo entre el pensamiento y el desempeño ecuestre. Entre el pensar y el desempeño ecuestre. Esto está totalmente relacionado con lo que decía recién, cómo transmitimos nuestra voluntad a través de mi expresión corporal, pero que viene de la mente, a través del impulso, a través de todo lo que hemos visto, sobre todo este contacto prácticamente, por decirlo, neuronal que debemos tener entre jinete y caballo. El autoconocimiento es el primer paso para superar el miedo. Es la pregunta que siempre le he hecho a los alumnos cuando trabajamos estos temas. Cuando yo les digo siempre, bueno, ¿qué capacidad tiene usted? Cuénteme, de 0 a 100, ¿cómo controla su mente y su cuerpo? Hay forma de poder evaluar esto. ¿Usted controla su cuerpo al 100%? ¿Controla su mente al 100%? Porque después cuando se monta el caballo le voy a decir, bueno, que con esta misma capacidad o la falta de esta capacidad, ¿cómo es capaz usted de sentir el movimiento de su caballo?
con estas capacidades y control mental. Nunca me voy a olvidar mi curso para maestro de equitación en una gran escuela de equitación, como fue del Ejército del Perú, en La Molina, con excelentes maestros, sobre todo en especial uno, Frank Navy, maestro alemán, cuando me enviaron prácticamente varios meses a clases de meditación trascendental. Porque él me decía, bueno, usted tiene habilidades, sobre todo en el adiestramiento de su caballo, pero usted no es capaz de controlar su mente. La ansiedad, no puedo decir miedo, pero nunca sentí miedo, pero claramente frente a lo que rodea a uno, especialmente las competencias, lo que rodea a uno, no es fácil para un jinete, y a un jinete más avanzado, entrar al día de la competencia, cuando va a ser evaluado adentro de un rectángulo, o dentro de una pista de salto, o en un cross country, un concurso completo. Influyen muchos factores que no son solo la comunicación con el caballo, sino factores externos que sí pueden influir, y esto hay que saberlo controlar. Don Duarte enumera 12 maneras de superar el miedo, como lo mencioné hace un momento atrás. Don Duarte demuestra que corresponde al maestro canalizar las emociones de los jóvenes jinetes, estableciendo un programa de buenas lecciones adaptadas a su personalidad. Don Duarte, esto son todas cosas que están sacadas casi textualmente en los libros de Don Duarte. Responsabiliza al maestro. Es él el que tiene la misión de poder inculcar esto en sus alumnos. De eso nace lo que no voy a cansar nunca de repetir, y creo que es uno de los elementos más fundamentales porque hago esta charla, la importancia del maestro, del profesor, que debe estar preparado en todos estos temas. Fíjense que Don Duarte, como se dan cuenta ustedes, tocó muy poco tema el entrenamiento al caballo. Ya vendrán otros maestros que durante esta charla lo tocan más directamente. Pero en este caso, este maestro se refiere fundamentalmente en sus libros al tema del control mental del jinete, el autoconocimiento, el tener conciencia, el darse cuenta, cómo evitar el miedo, etcétera, etcétera. Que la ignorancia, enemiga del progreso, conduce a una equitación mediocre. Estimados amigos, por más de 50 años he estado estudiando estos temas. Soy maestro de equitación ya hace más de 45, 46 años, pero monto desde mucho más pequeño, y todavía cada vez me sorprendo más al poder analizar nuevos caballos, nuevos jinetes, o poder tener este respaldo, esta biblioteca de todo el arte ecuestre sobre cómo fue el pasado, cómo evoluciona en el futuro. Nunca uno termina de aprender. No dejen de lado el conocimiento es la base. El escudero debe ser capaz de reequilibrar el componente emocional del alumno. Cuando habla de escudero, Don Duarte se refiere al instructor, al maestro. Debe ser capaz de reequilibrar el componente emocional. No es de buena forma, como sucedió no hace mucho en las Olimpiadas, donde claro, fue una competencia de salto de pentathlon moderno, donde la entrenadora le estaba con el jinete alemán, le estaba usando el caballo, y la entrenadora, en vez de ayudar a su jinete por la parte emocional que estaba sufriendo, recurre al castigo y le pega al caballo, donde fueron eliminadas. Hoy ya estamos viendo mucho, como le pasó a la propia gran jinete, que por suerte volvió a las pistas, Charlotte Jourdain, cuando fue eliminada de la Olimpiada de París, cuando se supo que en un entrenamiento un caballo, en vez de ayudar a su jinete con los problemas que estaba teniendo en la reunión del caballo, especialmente al acercarse a la pirueta, ella golpeaba fuertemente desde atrás con una guardia, y así. Hay muchos de estos temas. El escudero debe ayudar al joven jinete a tomar conciencia de su valor, del manual de todo maestro. Cómo poner a su jinete
en una situación de éxito. Por lo menos en este país hemos tenido grandes maestros, y en este tema tan específico hay un maestro que en paz descanse, Antonio Piraíno, padre del gran maestro y fue internacional Max Piraíno. Para él era tremendamente importante a todos sus jinetes ponerlos en el éxito. Él lo hacía a través de otras ayudas, etcétera, pero siempre les daba confianza. Mira qué bien, que todo está resultando bien, aunque él tuviera que tocar por abajo para que el piafo sea correcto, pero lo hacía sentirse que a los jinetes les resultaba. Y por Dios que sacó grandes jinetes en este país, en varios países de Latinoamérica. Tan importante este tema, no retar, no castigar verbalmente al jinete porque algo no resulta, no levantarle la voz, con eso no conseguimos nada. Yo le levanto la voz a un alumno, con mayor razón él se bloquea. Puede que dé cumplimiento, aplique más fuerte las ayudas, lo puede hacer, pero por dentro no funciona esta autopista de la comunicación corporal porque está bloqueado. Por tanto, eso es muy importante tenerlo claro. Actuar con tacto, ya sea con uno u otro, es un principio fundamental de la pedagogía ecuestre. Mira lo importante, ya empiezan a aparecer estos temas, la pedagogía ecuestre. Don Duarte aconseja adaptar el nivel de los caballos al nivel de los jinetes. Un jinete inexperto que monta un caballo difícil se desanimará y perderá confianza. Aquí, federaciones ecuestres, especialmente en Europa, me ha tocado jugar y todo, los niveles de pony o los niveles de jinetes jóvenes con caballos formados, el famoso caballo maestro para que un jinete aprenda es realmente fundamental, y no montar a un jinete joven, inexperto, en un caballo también inexperto, porque ahí se producen todos los temas anteriores que hemos tratado. No hay una verdadera conexión, viene el miedo, la desconfianza, y eso no va a resultar. Por tanto, este tema, que siempre está en los entrenamientos, lo debemos tener presente. Don Duarte es en cierto modo el fundador de la equitación conductual, cuya filosofía es partir del estado mental del jinete y o del caballo para resolver problemas biomecánicos de la equitación, tema que es tremendamente importante. Hay dos elementos que él lo menciona en sus escritos. Uno, la apología del conocimiento y la razón, y la preparación física del jinete. En este primer concepto, Don Duarte sitúa el saber, y el saber en el centro de su pedagogía. Aborda 3 niveles de conocimiento: autoconocimiento, conocimiento de los caballos y conocimiento del arte ecuestre. ¿Qué estamos haciendo ahora con esta charla? Conocimiento del arte ecuestre. ¿Qué hicimos el año pasado? Autoconocimiento y conocimiento de los caballos. Tratamos estos 2 elementos en varias de las charlas, en todos los niveles, pero ahora fundamentalmente conocimiento del arte ecuestre. Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, hoy en día, cuando todas las escuelas de equitación más importantes del mundo vivían serios problemas, sobre todo económicos. Ya hemos sabido que la Escuela de Equitación Española de Viena probablemente este año saque sus caballos, se los lleve a Heidelberg, porque hay que remodelar y un poco refundar todo lo que se está haciendo, porque han habido problemas, tanto de dirección, a pesar que tienen unos extraordinarios maestros, pero estos grandes ya se fueron. Se requiere tomar el centro, el hilo central del arte ecuestre. Hay muchos escritores, especialmente un gran amigo, Ben de Porfi, que hace presente en sus escritos todos estos temas. Las grandes escuelas están teniendo problemas, y en esta parte del mundo ha desaparecido. No hay escuela. Federaciones ecuestres tratan de asumir de alguna forma
ese rol, pero las federaciones ecuestres son gestores administrativas ecuestres, pero son escuelas. La escuela está integrada por maestros, con preparación, no solo con instalaciones, sino que con conocimiento ecuestre. Y eso es lo importante, y por eso que trato de alguna forma, desde este medio, este canal, poder llegar a todos ustedes con estos temas. Conocimiento de los caballos es fundamental para progresar en la equitación. Incluye conocimiento de hipología, teoría y psicología del caballo. No puede ser que un jinete al día de hoy, ya que tiene un poco más de experiencia, no sepa cómo está errado su caballo, si está bien o mal, si está largo el herraje, si se alcanza o no se alcanza, etc. Y psicología del caballo, que hoy día está tan de moda con la etología, la psicología del animal. Y sobre este tema vamos a ver un poco más adelante y en otras charlas los podemos profundizar más, y lo hice un poco el año pasado, pero son temas que hay que continuar abordando. También nos enseña que solo los maestros pueden transmitir conocimientos ecuestres. No son temas míos. ¿Qué está diciendo? Gente preparada con conocimiento es la que transmiten el conocimiento ecuestre. Señores, no basta con haber ganado una prueba para ser entrenador. Y eso ustedes lo tienen que entender. Y es por eso que a todos los amantes, a todos los que les gusta, deben hacerse asesorar. Los clubes, tenemos aquí en Chile, en muchas partes, especialmente en Latinoamérica, extraordinarios clubes, centros maravillosos, pesebrías y todo, realmente cuidan mucho al caballo, etc. Y maestros, siempre les cuento, una vez en uno de los mejores y grandes clubes de un país muy amigo, me tocó trabajar varios años. Cuando llegué a trabajar, me dijeron: señor, la entrada de los empleados es por la puerta de atrás, donde entran los caballerizos. Yo le manifesté: señores, este centro ecuestre es grande porque tiene buenos entrenadores, pues yo entro por la puerta principal o me voy. Y eso hay que entenderlo, y es así, hay que darle la importancia. Por eso que la Escuela de Equitación Española de Viena no se puede haber dado el lujo de haber sacado a sus jinetes más experimentados por A, B o C motivo, porque ahí está el conocimiento, sobre todo en una escuela de tradición que se traspasa a través del conocimiento oral y visual del conocimiento, porque el arte ecuestre no se traspasa por leer un libro, se traspasa por la imagen, por lo que el maestro va enseñando día a día. Y eso es lo importante, ustedes tienen que entenderlo. Desgraciadamente, como digo, en muchos otros países, especialmente en Chile, la escuela desapareció. No hay escuela de ecuestre, de equitación. Hay escuela de entrenamiento militar a caballo, hay escuela de entrenamiento de policial a caballo, etcétera, etcétera. Hay clubes que tienen entrenadores y practican la parte más lúdica del deporte ecuestre. Pero eso no es el conocimiento del arte ecuestre. No está radicado ahí. Y la preparación física del jinete. La preparación física es ciertamente importante desde una perspectiva militar, pero también es esencial para la salud del cuerpo. Fundamental. ¿Cuántas escuelas de equitación tienen preparadores físicos? Sí. Le hago la pregunta. Preparadores físicos expertos en la preparación física del jinete. Muchas veces no se topa, sobre todo cuando nos ha tocado asistir a Juegos Panamericanos, Mundiales, mundiales militares, el preparador físico no está. Cuando uno ve otros equipos sí lo tienen, de especialistas. Ya este deporte lo requiere. Pero esto lo está diciendo hace 500 años atrás y aún no hemos aprendido. La preparación psíquica es la base de la equitación y la voluntad es su fuerza impulsora. Ya hablamos sobre el tema de la preparación psíquica. La voluntad es su fuerza, la voluntad de progresar.
siempre se encuentran muchas películas sobre el caballo, el caballo, o gente que ha logrado grandes éxitos a través de una voluntad extraordinaria. Voluntad, poner ese corazón por delante. El récord mundial de salto de la Raquidel, él puso la voluntad y su corazón, como hay escrito, puso su corazón al otro lado primero. Estaba la voluntad del logro, y lo logró, y lo consiguió. Único récord mundial que nos enorgullece a todos los chilenos, y especialmente a la equitación militar de nuestro querido ejército. Estos son los temas que conversamos el año pasado sobre la contribución del jinete al proceso de enseñanza-aprendizaje del caballo. Este ya es un concepto moderno, pero ustedes se dan cuenta que lo que hemos conversado está totalmente acá. Sabiduría, inteligencia, las capacidades, la empatía. Tal como dice acá, un deficiente sentir no es causa de una deficiencia en el sentir, sino más bien un bloqueo normalmente emocional. Don Duarte lo hace presente. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro. Continuamos. La educación física ayuda a desarrollar las cualidades de fuerza, potencia, velocidad, flexibilidad y resistencia necesarias para el combate. Les recuerdo que en la época de la Edad Media, lo normal, y tal como lo dije al inicio de esta charla, Don Duarte escribe para la justa ecuestre, la justa, el torneo, o la preparación del jinete militar, dado que en esa época el deporte ecuestre no era tal, sino que estaban las justas de caballeros, o él hace referencia, tiene capítulos bien importantes sobre esto del toreo a caballo. El calentamiento es un buen ejercicio antes de montar a caballo. Tantas veces hemos conversado sobre ese tema. La fuerza es una cualidad secundaria en la equitación, incluso si unos músculos bien desarrollados son esenciales. No se monta por fuerza, no se monta solo por equilibrio, no se monta solo por alineación. Es una combinación de estas que permite que esta autopista del impulso y la acción corporal mía llegue al conocimiento del caballo. Y eso es tremendamente importante y lo hemos tratado. Los métodos de enseñanza del escudero, del maestro, les recuerdo. Don Duarte ofrece un método de observación y análisis de los ejercicios ecuestres cercano a los métodos de enseñanza actuales. Bien cercano, bien similares. Desglosa un ejercicio ecuestre en 3 fases: la etapa de percepción, etapa de ejecución y etapa de decisión. Vimos dentro de cuando analizamos la escala de instrucción del jinete y la escala de instrucción del caballo, vimos todos estos temas. Primero, cuando yo tengo ¿qué voy a hacer? ¿Cómo preparo? Y luego, ¿cómo lo aplico? Y luego, ¿cómo recompenso al caballo? Todo eso está relacionado a través de estas 3 fases. La percepción, cómo me doy cuenta de cómo está mi caballo, cómo aplicar las ayudas. La etapa de ejecución, cómo yo aplico las ayudas, tanto hemos conversado, y la etapa de decisión, ya ejecutada. Esto es muy importante, de aquí nació uno de los grandes métodos al día de hoy, el gran método holandés que nosotros aplicamos fuertemente en nuestra escuela de equitación clásica lipisana en el sur del país. Ya lo voy a mostrar un poquito. El análisis de las causas de un fallo en la ejecución de un ejercicio ecuestre debe tener en cuenta la observación de estas 3 fases. Siempre cuando uno falla, debe volver atrás y darse cuenta en qué punto, Don Duarte lo decía, buscar en la percepción, realmente estaba preparado, que me di cuenta, entiendo a mi caballo sobre lo que le voy a pedir, cómo lo ejecuto, qué ayuda, la estoy aplicando bien, llego al caballo, y la etapa de decisión, cuando ya el caballo se ejecuta. En alguna de estas partes algo está fallando cuando esto no sucede. Les recuerdo que en charla anterior hablamos casi el 90% de los problemas entre jinete y caballo son causa del jinete, no del caballo.
es por falta de entendimiento. Debe ser ayudado por un observador. El jinete no es capaz de juzgar sus sensaciones. Don Duarte hace mucha referencia a la guía del maestro, del entrenador, del escudero, como dice él. Es fundamental y por eso todos ustedes deben hacerse asesorar para que realmente vayan progresando en todos estos temas que hemos conversado. Don Duarte desarrolló un método de enseñanza basado en la razón, la razón y el sentimiento corazón, y en el respeto por el jinete a su caballo. Tema ya muy conversado y seguramente ustedes lo entienden fundamentalmente. Siempre le digo a mi jinete, señores, el 60-70% del entrenamiento del caballo joven no es el momento que ustedes lo montan, sino es cómo lo cuida, cómo lo alimenta, cómo en la cama, cómo en el abrigo, cuál es el cariño que uno siente por su caballo. Y de ahí se crea esta confianza, para luego en el montar se transmite mejor la voluntad. Si el jinete no tiene confianza en su caballo, el caballo tampoco tiene confianza con el jinete, no se produce la comunicación corporal. Y por tanto la aplicación de las ayudas es errónea y nunca se logra. Montar caballos sin mucho carácter constituye un obstáculo para el progreso de los jóvenes jinetes porque no se estimula su voluntad. Bueno, en aquella época la equitación era un poquito más fuerte, es decir, un caballo que no se mueve no conduce a nadie. Eso lo podemos ver sobre todo en el entrenamiento ya de niños que pasan a una categoría un poquito más adulta, que requieren un caballo que ya realmente le produzca y demuestre sus emociones y sobre todo sus sensaciones para aplicación de ayuda. Pero si esto el caballo no se lo transmite, porque un caballo flujo que no avanza, muy propio para un niño joven, o un niño, perdón, repito el tema, para un niño, en la cual no es lo primero que tenga equilibrio, que él tome confianza, pero después para poder unir confianza caballo y jinete confianza, se necesita un caballo un poquito más brioso. Recomienda trabajar sin estribo para conseguir un buen asiento. El corra sin estribeiras, como se llama. ¿Cuántos de ustedes trabajan a la semana sin estribo? En cualquier disciplina cuesta. Bueno, adiestramiento, el concurso completo que tiene adiestramiento, sí lo necesita. Y salto lo necesitará, por supuesto que también lo necesita. Y esto es muy importante. Ven usted el trabajo que hacen las grandes escuelas de equitación del mundo, donde pasa años sin estribo, hasta que no tiene un asiento perfecto y todo ese sentir se da. El método de enseñanza de Don Duarte integra la determinación y gestión de objetivos de aprendizaje. El método del autor funciona según el siguiente esquema: fijación de objetivos, formación, observación, nuevas metas. Fíjense bien, Don Duarte aplica esta metodología de análisis educativo 500 años antes de la creación de los conceptos modernos de pedagogía deportiva. Don Duarte, de alguna manera, es precursor de la equitación que hemos calificar como conductual, basada en principios de la psicología y la etología, de la psicología del caballo. Don Duarte comprendió que la mayoría de los problemas encontrados al caballo son de origen psicológico o etológico. Don Duarte mostró que no se podía abordar el tema de la equitación sin abordar los aspectos emocionales del jinete y del caballo. De alguna forma, resumiendo un poco los grandes temas que hemos visto. El secreto de la equitación reside en la capacidad del jinete para controlarse y comprender la inteligencia del caballo para adaptarla a la inteligencia humana. La equitación de Don Duarte, que podemos calificar de conductual, se opone a la equitación cuyo enfoque será exclusivamente biomecánico. Esta es la equitación que vemos actualmente, casi exclusivamente biomecánica. Adaptarse al movimiento, seguir los pasos, equilibrarse, pero la parte conductual está faltando. La equitación, como dice Don Duarte, es el arte de manejar un conjunto de variables interdependientes. La variable biomecánica del caballo y del jinete,
que es lo que hacemos ahora, y la variable psicológica y la variable etológica. Esto debe combinarse, como lo hemos visto. Ustedes se recordarán, voy a rápidamente, esto ya lo conversamos el año pasado, que son los elementos que hay que, por ejemplo, hablamos primero del control de mi cuerpo y mi mente. Conciencia, darse cuenta de cómo el cuerpo se mueve y cómo cada parte del mismo tiene efecto en mí, tanto el cuerpo como la mente. Conciencia, darse cuenta. Esto yo lo aplico después, arriba del caballo, conciencia de cómo el caballo nos mueve, si que se lo permitimos. Montaje, qué capacidad tengo, cómo me uno al movimiento después de esto. Y luego cómo puedo interferir el movimiento de mi caballo en un momento preciso con mi movimiento, que es la aplicación de las ayudas. Estos son los elementos esenciales para montar, y don Duarte, más de 500 años, ya lo hacía presente. Este es el esquema que se trabaja al día de hoy en todas las escuelas modernas de equitación. Como la holandesa, por ejemplo, la ha sacado de ahí esta metodología, que a Holanda le dio extraordinario, sobre todo en la escuela holandesa, estos tres elementos. El primero, incompetencia inconsciente, no sabe qué está pasando. Incompetencia inconsciente, no se da cuenta de nada, no sabe lo que está pasando. Parte importante está aquí. Incompetencia consciente, realiza algo que sabe que no está bien. Lo realizo, pero sé que no está bien. Aquí está la mayoría de los jinetes. Los más avanzados, competencia consciente, pueden montar bien, pero no automáticamente, porque no prepara su cuerpo, su capacidad mental, o porque no tiene la ayuda de maestros especialistas que entiendan de estos temas para que los pueda preparar. Y está la competencia inconsciente, que es el piloto automático. El caballo hace algo y yo, en mi subconsciente, mi engrama psíquico, están totalmente preparados y la respuesta es automática. No tengo que pensarlo, es una reacción instantánea. Y estos son milésimas de segundo de la reacción, a través del impulso que va neuronalmente hacia la propiocepción, que son estos sensores que están alojados en todo mi cuerpo y que el caballo también los tiene. Y eso es muy importante entender. Por último, don Duarte y su enseñanza vistas en el día de hoy. La equitación es el arte de manejar un conjunto de variables, como dije, interdependientes. La variable biomecánica del caballo y del jinete, y la variable psicológica y la variable etológica, la parte psicológica del caballo. Pues bien, estimados amigos, no queriendo extenderme más, pero es un tema realmente fascinante, el haber encontrado estos libros de don Duarte son muy importantes, pero ¿qué nos deja desde el tiempo de la Edad Media la preparación mental, psicología del jinete para poder montar? Espero que esto haya sido de ayuda para ustedes.